Señores padres, madre de familia, y tengo un tema de arte, cultura y física. Con ese tema venimos a investigar a ustedes el arte, cultura, física, que era de este tiempo o actual. A esa pregunta venimos a investigando, señor padre de familia, cómo fue esa arte del antiguo. Primeramente el arte era desde el antiguamente, porque nos dejaron nuestros padres de los antiguos que enseñaron a trabajar con a coser, hacer la canasta, olla de barro, aunque sea xicra, trabajar y lanza también. En el arte. En el arte trabajamos. Y ahora en física, antiguamente los padres saben levantar 3 de la mañana en física. Primeramente sabíamos tomar guayusa, después sabían mandar a bañar al río en física. De ahí, y ahora en este tiempo, ya como de actual, como los profesores, ya viene otro modelo más enseñando, y así manera que ahorita y avanza más tecnología para seguir adelante. Lo mismo enseñan ahí para aprendizaje para los estudiantes, para los de la escuela también, hacia para nosotros también, es que nosotros que aprendimos desde antes de la cultura, que nos dejamos de olvidar, hasta ahora seguimos haciendo, y esa cultura y esa arte física y llevamos hacia adelante. Arte cultural, ¿no es cierto? Ya. Aquí una pregunta que tenemos: ¿de qué manera los textos contactan con su texto escolar? ¿Sí? A ver, toma asiento bonito. El texto escolar viene desde el tiempo, los artes culturales. Los artes culturales del tiempo reunido como en cultura arte, nosotros como competencia, como niños estudiantes, en cultura arte, en un momento tenemos que estar aprendido, leído, o tal vez hay unos juegos, unos trajes. Antiguamente han tenido unos trajes. A ver, por favor. Ese era un tema con ustedes para llevar evidencia, como nosotros aquí estamos poniendo exposición como un tema de cultural arte, ¿no es cierto? Entonces, puede ver un poesía, puede ver un lector, puede ver cualquier evento dentro de nuestro aula. Entonces, solo con ustedes, muchas gracias. Hasta ahí. ¿Sí?